presentación de este libro. Les da mucho gusto darles la bienvenida en la presentación de este libro, publicado por el Instituto Mexicano de Cinematografía y el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través del Museo Nacional de Arte y Edición del Servicio. Es un libro titulado Lomo y sus narrativas, cine surrealista desde México. Van a estar en esta mesa Jean-Gustave Bergeron, Carlos Agustín, Javier Espada, Víctor Mantilla y Borges Vidrios. Y bueno, lo que es interesante de este libro, por supuesto es bellísimo, acompaña más una exposición extraordinaria en UNAM, es explorar de qué manera el surrealismo francés tuvo un impacto en el cine, ya sobre todo. Y bueno, para moderar esta mesa tengo el honor, el placer y la gratitud de presentar a Jean-Gustave Bergeron. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. El honor es para mí, porque realmente no tengo mucho lugar aquí, sino el placer de poder escucharles mejor. Probablemente Cristina Prado, que me pidió de moderar esta mesa, pensó que tengo dificultad con mi oreja y que aquí tan cerca de ellos puedo escucharles mejor. Bueno, ahora pues sí, este libro, coedición entre IMCINE y el Museo Lunar, se enfoca sobre el surrealismo y para cómo el surrealismo es un tal tema tan amplio que la primera pregunta que me parece muy interesante antes de realmente entrar en el tema con cada uno de los autores es de entender qué ejes eligieron, por qué, cómo entrar en este libro, y lo más lógico es de preguntar por qué, que fue el coordinador general de este libro, de darnos unas llaves. Gracias, Jean-Gustave. Y bueno, tengo que agradecerles por estar aquí. Para mí también es un placer porque es la primera vez que estoy en el Festival de Morelia y ayer fui a ver una película maravillosa que se llama La vida precoz y breve de Sabina Rivas, y después fui a cenar con todo el elenco. Yo que tengo nada que hacer con esta película, y esto también fue, algunos pueden decir como una situación surrealista, pero bueno, mejor voy a citar como el título de una vieja película de Claude Sauter, Les choses de la vie, las cosas de la vida. Y entonces sí, estamos aquí para la presentación de este libro. Y bueno, sí, como decimos, bueno, la idea fue de ver cómo desde México se ve el cine surrealista, y sí hay un surrealismo mexicano específico. Y bueno, después de unas investigaciones, casi no había películas surrealistas mexicanos. Entonces la idea fue de pasar de la producción a la recepción, de decir que el ojo es el ojo del espectador y las narrativas son los de los espectadores, lo que van a ver en películas que no necesariamente son surrealistas. Pero después tenemos como hacer como unas cosas históricas que en cuanto del surrealismo histórico, que es un concepto francés, es un concepto muy verbal, como casi siempre es en los artes franceses, no importa si es la música, la pintura o el cine. Bueno, pero decía que la música programa que mete el compositor Berlioz es típicamente francés, y también es típicamente francés el cinéma d'auteur, que es un término literario. Entonces el verbal siempre está aquí, de que va a permitir de dar más libertad a las imágenes que pueden salir de este concepto. Y sí, entonces fuimos a buscar ensayistas, encontramos muy buenos ensayistas, entre otros Javier Espada de la Casa de Buñuel en Canadá, que es el especialista en Buñuel, y también tenemos como Carlos Bonfil, que escribió sobre Buñuel, especialmente la Edad de Oro.
Tenemos otros ensayos en el libro que van a más se preocupa de cosas de la vanguardia en México, lo que había cuando llegaron los surrealistas franceses aquí, o lo que barreras hay como un corriente de arte como la pintura metafísica de Quirico y el cine surrealista. Entonces sí estaban para ver que de una perspectiva muy actual, que es el interesante hoy del surrealista, y uno así fue el concepto del libro. Bueno, pues vamos a entrar de vivo en esta charla con Javier Espada. Entre Francia, México, España faltaba para entrar a través de Luis Buñuel. Javier Espada es realmente la persona indicada para hablar de esto. Javier Espada es el director del Centro Buñuel de Calanda, que más o menos creo, ¿no? Director y guionista junto a Gaizka Uresti de la película documental El último guión Buñuel en la memoria, que se estrenó en la Berlinale y en muchos otros festivales. Hizo el cortometraje de animación infantil Buñuel, La linterna mágica. Editó libros, publicó entrevistas, Luis Buñuel al mediodía de Radio Isaac, o conversaciones con Jean-Claude Carrière, además de Calanda, El sueño de los tambores, muchas cosas. Creador de la exposición Viridiana 50, que permitió abrir la Casa Buñuel aquí en México como el nuevo Museo Buñuel en la Ciudad de México. Entonces, Javier firmó un texto que es titulado ¿El cine será inquietante o no será surrealista? ¡Qué misterio! Quiero escuchar, Javier, para darnos unas llaves de esto. Hola, buenos días o buenas tardes y bienvenidos a todos. Para mí es un placer también compartir esta mesa con tanto talento y desde luego asistir al Festival de Cine de Morelia, que es un referente mundial sobre el cine, pero un cine además de autor, de calidad, un cine que traspasa fronteras y que hace que esta ciudad de Morelia sea conocida internacionalmente gracias a las películas que por aquí fluyen. Mi colaboración con este proyecto fue un poco azarosa también, ¿no? Como pasa muchas veces, ¿no? Precisamente para la exposición Viridiana .50 yo había pensado una pieza para la entrada, la zona de garaje, en la que el público tuviera que atravesar unas imágenes. Y era la forma de entrar en el cine con una metáfora de ese ojo cortado de Buñuel, que corta un ojo para que el público pues, se enfrente a otro tipo de realidad. Lamentablemente no pudo ser, no se pudo cubrir el techo del garaje y hacer este montaje, pero una persona de Incine conoció el proyecto y me dijo, pues está haciendo una exposición en México, está planteando una exposición dedicada al surrealismo. Y bueno, pues ese fue mi inicio, ¿no? Y esa pieza es una pieza de 90 segundos, una pieza que mezcla imágenes del cine surrealista de Buñuel con imágenes de la Semana Santa de Calanda, en la que se tocan los tambores y los bombos durante 26 horas seguidas, con lo cual pues sangran las manos, la sangre tiñe los bombos, hay mujeres haciendo penitencia, arrastrando cadenas, en fin, una serie de elementos que no son en sí mismos surrealistas, pero que sí rozan ese mundo del surrealismo. Y ese fue pues, el primer punto de contacto con este proyecto, al que luego bueno, pues, me ofrecieron escribir un texto y yo encantadísimo, y ahí me fui sumando con más elementos, ¿no? Para mí el crear en esta época una pieza surrealista era todo un reto, y aparte casi una contradicción con Don Luis, ¿no? Porque en principio el movimiento surrealista tiene unas fechas marcadas clarísimas. Es un periodo de entreguerras en Europa, entre el final de la Primera Guerra Mundial y comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Es más, un día se encuentran André Breton con Luis Buñuel, y André Breton, llorando, le dice a Buñuel que el escándalo ya no era posible después de Auschwitz. Y el escándalo era el alma de los surrealistas.
porque tenemos que pensar que el movimiento surrealista no solamente es un movimiento estético, es también un movimiento ético, que lo que plantea es la transformación de la realidad, transformar el mundo, y eso nunca lo había de alguna forma pensado desde el arte con esta fuerza, ¿no? Y después de Auschwitz pues vieron que era imposible hacer estos elementos que fueran transgresores, que movieran la conciencia de la gente y que les hicieran pensar. Esa forma de pensar que muchas veces dijo Buñuel, ¿no? Que le gustaría que cuando el público abandona una sala de cine después de ver su película, salieran con la certeza de que no vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y esa certeza es la que llevó a Buñuel a hacer cine durante toda su vida, ¿no? Entonces, como decía, para mí fue un reto el hacer una pieza, aunque sea así pequeñita, de 90 segundos, pero que siguiera siendo surrealista y que contradice lo que decía Buñuel, que con bastante sentido del humor decía: los surrealistas queríamos cambiar el mundo, pero al final lo único que hemos cambiado son los escaparates de las tiendas de moda. Y en parte tenía razón. Pero yo creo que lo uno no excluye lo otro y que sigue habiendo creadores que se meten por debajo de estas turbias aguas del surrealismo, del mundo de los sueños, del mundo de lo inconsciente, y desde allí encuentran elementos para la creación, para crear lenguajes, para crear obras, contar historias en las que lo onírico, la transgresión, el sexo, los instintos, la muerte están muy, muy aferrados y están dentro de esa estética profundamente surrealista. Gracias. Gracias, Javier. Ahora vamos a hacer a Víctor Mantilla. Este libro es una coedición, como lo decía, terminal. Víctor es un libro ucraniano. Publicó escritos en la revista Punto de Partida de la UNAM. Colaboró en el proyecto Los Poetas en México del siglo XX, Ontología Histórica, y publicado por el Fondo de Cultura Económica a finales de 2010, y ha sido editor en el Museo Nacional de Arte de los libros Imágenes de la Patria, Vanguardia en papel, imagen, ritmo y movimiento, Pecados y milagros, Manuel Rodríguez Lozano, Pensamiento en pintura, 1922-1958, Surrealismo, Vasos comunicantes, entre otros. Entonces, Víctor, ¿cómo pasó la cosa de parte del Munal? ¿El libro vino por la exposición o por sí mismo? Bueno, unos detalles. Sí, bueno, el museo tiene una idea ya de que antes se buscaba una pieza estática. El museo era esta relación entre un espectador y una pieza que no se movía. Y ya hay una especie de apertura en donde los museos, el nuevo museo tiene que abrirse a la interacción con el público y a generar otros medios para entender tal vez los mismos objetos. Entre otros, el cine se convierte también en una forma de museo. En este caso, el surrealismo hubiera estado incompleto de no haber incluido películas en el esquema de vasos comunicantes. Este fue un proyecto que se formó a partir de dos ideas. La idea de los vasos comunicantes implicó una relación entre Europa y Latinoamérica, que se conformó a partir del surrealismo y que, como en la teoría de Pascal, niveló las aguas, digamos, del arte en el mundo, y se mostró en Latinoamérica como en Europa un arte que se consideró de la misma calidad, que hablaba de tú a tú, digamos, de Latinoamérica con Europa, en el contexto del surrealismo, una cosa que fue una novedad en ese momento, ¿no? Ese es uno de los casos de por qué vasos comunicantes, y la otra es que el surrealismo está vinculado con esta idea de la conciencia y el inconsciente, ¿no? El surrealista busca obtener su materia prima de los sueños y generar ese puente que hace de la conciencia y del inconsciente una comunicación, y a partir de eso se conformó la exposición, que por supuesto incluyó al cine, y en esa medida se hizo una publicación que acompañara no solo la obra plástica, sino también la obra
la obra cinematográfica en función de siempre de exceder la exposición y hacer una obra que sea además de consulta y que se conforme para el público, incluso si la exposición ha terminado, o en este caso el ciclo de cine. Fue toda una aventura, y el cine no me dejará mentir, que fue un trabajo exhaustivo en muchos casos, muy cuidadoso y de mucho tiempo, y creo que bueno, vale la pena echarse un clavado aquí. Entre otras cosas, uno tiene ciertas sorpresas. Por ejemplo, uno está acostumbrado a ver surrealismo en todas partes, ¿no? Y decir, bueno, fui a pagar mis impuestos a Hacienda y fue surrealista, ¿no? Y ya visto en términos formales, uno se da cuenta que el surrealismo tiene unos parámetros muy específicos, unas intenciones muy claras que tienen que ver además con aspectos políticos, con aspectos teóricos, con un momento social histórico muy determinante, y que las películas surrealistas son en realidad tres. Son La Concha del Clérigo, Un perro andaluz y La Edad de Oro. Y más allá de eso, lo que hace fue inaugurar un momento, por eso el ojo de su narrativa es una manera de ver que ya no puede ser la misma después de la incursión que hace el surrealismo en estas como herramientas que le da al cine, que le da a la obra plástica, a la escultura, y que tienen que ver con esta idea del inconsciente, del sueño, etc. Y que tienen además una idea de detonar ciertos discursos, de ser escandaloso. Y eso ya es inevitable para el resto de los artistas y para el resto de los creadores de cine. Ya hay formas del surrealismo en muchos lugares, y no es que sean películas surrealistas, sino que entraran dentro de este ciclo y dentro de este libro en función de que forman parte de esa nueva mirada o de esa nueva forma de ver. Hasta ahí creo que por el Gracias, Víctor. Pues ahora vamos a entrar en un intercambio histórico en dos tiempos, ¿no? De un lado, Carlos, que como lo dijo Víctor, es más alguien concentrado y muy conocedor de la época del horror y del surrealismo. Carlos Bonfil, no creo que sea muy útil de presentarlo, pero lo voy a hacer con mucho gusto. Es uno de los críticos más importantes de este país, crítico de cine y traductor. Se formó en Letras Modernas en la Universidad de París, profesor de Letras Francesas en la UNAM, y desde hace 20 años publica sus artículos de cine en el diario La Jornada, pero en muchas revistas también, La Tempestad, Letras Libres, Cine Cornier, Cinema Magazine y en la International Film Guide. Es autor de libros también, ha guiado solo las apariciones de Cantinflas, y en colaboración con Carlos Monsiváis del estudio A través del espejo, el cine mexicano y su público. Y hay que añadir que el año pasado en este mismo lugar se presentó durante el mismo festival un libro del cual era el coordinador. Hoy grandioso estreno, el cartel cinematográfico en México, de Carlos Bonfil. Muchas gracias. Uno de los aspectos más interesantes que rescata el volumen, El ojo y sus narrativas, dedicado al cine surrealista desde México, es el sugerente paralelismo y contraste que la doctora en Historia del Arte, Olga Sáenz, señala en su ensayo La vigilia del democine y la visión onírica del surrealismo, a propósito de los postulados de René Breton, fundador del movimiento artístico, sobre la importancia del sueño, el inconsciente y la escritura automática en la génesis de una obra de arte, y el fuerte distanciamiento que a propósito de dichas propuestas marca el lector Giorgio Chirico en su elogio de la memoria, fundamento para él esencial en toda producción artística. Importa señalar este desencuentro entre Breton y Chirico porque la discusión que genera nos permite ahondar en la naturaleza misma de muchas obras que con cierto apresuramiento se dan a calificar de surrealistas. Es conocida la anécdota que muestra a Luis Buñuel y a Salvador Dalí imaginando lo que sería su primera y más firme colaboración artística, el cortometraje Un perro andaluz, a partir de un intercambio de ocurrencias lúdicas y caprichosas relacionadas con el sueño o la fantasía.
cabe recordar una y otra vez el hecho tal y como lo consigna Buñuel en su libro de memorias, Mi último suspiro. Dice Buñuel: esta película nació de la confluencia de dos sueños. Dalí me invitó a pasar unos días en su casa y al llegar a Figueras yo le conté un sueño que había tenido poco antes, en el que una nube desplegada cortaba la luna y una cuchilla de afeitar hendía un ojo. Él, a su vez, me dijo que la noche anterior había visto en sueños una mano llena de hormigas, y añadió: ¿y si partiendo de esto hiciéramos una película? Escribimos el guión en menos de una semana, siguiendo una regla muy simple, adoptada de común acuerdo: no aceptar idea ni imagen alguna que pudiera dar lugar a una explicación racional, psicológica o cultural, abrir todas las puertas a lo irracional, no admitir más que las imágenes que nos impresionaran sin tratar de averiguar por qué. Termina la cita. Al obedecer estrictamente un perro andaluz a una lógica de la provocación y del absurdo, su vocación surrealista, tal como la entendía Breton y tal como lo entenderán artistas plásticos como Arsène Duchamp o René Magritte, es en efecto incuestionable. Es la aparición de lo insólito y el encadenamiento arbitrario de secuencias en el cine que no responden a ningún orden preestablecido. Antes de llamarse surrealistas, cabe recordar, los seguidores de esta corriente artística se denominaron soñadores. Y la vocación del sueño surrealista, como lo recuerda Olga Sáenz, citando a Louis Aragon de Campesino de París, sería la de presentarse como hijo del frenesí y de la sombra, en un territorio donde reina lo instantáneo. Giorgio de Chirico se subleva contra esta arbitrariedad que presidiría la creación artística, señalando que el arte no tiene nada que ver con los sueños y todo con la memoria, la mnemosyne, origen de todos los pensamientos y de las ideas sublimes. Su argumento central es que al carecer los sueños de memoria, nada puede engendrar que sea realmente superior y noble. Olga Sáenz acude al respecto al filósofo de las artes, Alberto Savigno, quien afirma: el arte no tiene ningún punto de acercamiento con los sueños. De manera que un arte que acaso se emparentara con ellos resultaría no solo vano, sino inmoral, no menos inmoral que los mismos sueños. Una postura de este tipo, además de ser demasiado tajante, se antoja particularmente injusta, pues parece desechar la faena libre de la imaginación en beneficio de un registro muy puntual de la realidad tal como la percibe la memoria, ella misma por lo demás errática e inconstante. En el terreno de la pintura misma de Chirico, el culto al orden de la geometría y las perspectivas de inspiración renacentista no eran del todo ajenas a la irrupción del azar. Pero si llevamos la discusión al terreno cinematográfico, un arte en movimiento, la postura señalada en favor del privilegio de la memoria se antoja todavía más vana. Cabe recordar que desde sus orígenes al cine lo determinan dos maneras muy precisas de entender la realidad. Primero, como registro puntual de hechos verdaderos, de hechos reales, el cine de los hermanos Lumière y la imagen clásica de los obreros saliendo de una fábrica, o el tren llegando a la estación de Ciudad, y luego el cine como fantasía grande, el cine de Georges Méliès y sus geniales ocurrencias en las que participan el humor y el absurdo, y que ilustra, entre tantas otras, la imagen clásica de la cara de la luna con un cohete espacial impactado sobre un ojo. Estas dos maneras darán origen, si se me permite la obviedad, a las formas del cine documental y del cine de ficción. Lo que propone el volumen de El Ojo y sus narrativas es precisamente, a través de sus 7 ensayos, seguir de cerca las diversas apariciones y los falsos ocultamientos del espíritu surrealista en el arte cinematográfico, destacando en ocasiones el carácter subversivo del cine de Luis Buñuel y su corrosiva cinta La Edad de Oro, suerte de alegar un antiburgués que jamás desmentiría el cineasta aragonés en el resto de su obra, o la irrupción del humor desde el cine de Germain Dulac
con la película ya citada La concha del clérigo, con su preferencia sexual y su desmitificación de la figura eclesiástica, hasta los dibujos animados de Tex Avery, anarquista de la forma, un anti-Disney genial, nunca lo suficientemente valorado, al que menciona oportunamente Volker Willenius en su ensayo. Por su parte, Alicia Sánchez Mejorada, historiadora del arte, revisa la influencia y vigor del surrealismo en el clima artístico mexicano de los años 30 y 40, relatando la llegada de diversas estadías de nuestro país, de artistas como los fotógrafos Edward Weston y Tina Modotti, del propio André Breton y Jacqueline Lamba, del peruano César Moro y del pintor austriaco Volker Wallin, de los pintores Leonora Carrington y del pintor y gran escenógrafo de cine Günter Gersog, y de Benjamin Perret y del excéntrico británico asentado en Gilitla, Edward James. La lista es larga y la influencia sobre muchos de nuestros artistas notable, pero más que el recuento de nombres, importa la recreación de una atmósfera muy viva, cuyo impacto es mucho más evidente en la pintura que en el cine mexicano. El crítico de cine Gustavo García elabora en el libro la crónica necesaria de esta presencia accidentada y huidiza que tiene siempre como referente inevitable a la figura de Luis Buñuel, quien incluso en obras de corte comercial conseguía introducir elementos perturbadores ligados a la fantasía y al sueño que a falta de mejor vocablo se siguen llamando surrealistas. La ilusión viaja en tranvía, él, Ensayo de un crimen, Nazarín, El ángel exterminador, Simón del desierto, son algunos de los títulos insoslayables. Y alguno más, olvidado en las referencias acostumbradas, como el que recuerda el ensayista y director del Centro Bolívar de Calanda, Javier Espada, al hablar de la película Rosenda de Julio Bracho y de la participación no mencionada de Luis Buñuel en algunas escenas clave. El historiador Aurelio de los Reyes, por su parte, hace una exploración minuciosa de la presencia del espíritu surrealista en el cine mexicano, y acudiendo a textos de su colega francés Georges Sadoul y del testimonio escrito del director mexicano Juan Bustillo Oro, destaca como infundado el carácter pretendidamente surrealista de la cinta de vanguardia Los dos monjes, señalando cómo el propio realizador se mostraba sorprendido por los elogios de la crítica francesa, muy pronta a calificar de surrealista lo que en México no pasa de ser costumbrismo pintoresco. Y reconociendo en su cinta la influencia más directa y verificable del expresionismo alemán. Varios ensayistas En el Ojo y sus narrativas coinciden también en reconocer elementos de tipo surrealista en las películas de los mexicanos, por ejemplo, incisiva denuncia de la explotación capitalista y de la penetración cultural estadounidense en México, pero habría que señalar que después de La Fórmula Secreta, 25 años después, 26, su cinta Tequila acusa una influencia surrealista más precisa, con un zócalo capitalino lleno de máquinas de coser y un registro lúdico más desenfadado, la captura de atmósferas capitalistas de fin de siglo. Se detectan también rastros muy difusos de un extraño surrealismo de corte alucinógeno en la obra provocadora del chileno Alejandro Jodorowsky, en Fan de Gris, y en ese western místico llamado El Topo, cinta de culto instantáneo en las salas de arte neoyorquinas. En el ensayo que dedica Gustavo García a este tema en este libro, una interrogación suya hace las veces de resumen. Dice Gustavo García: ¿qué estaba dejando el surrealismo como herencia al cine mexicano? El uso franco de simbolismos que ponían ir de lo freudiano a lo zen y lo indígena. Ya empezaban a popularizarse los libros de Carlos Castañeda para ofrecer una imagen abierta y desquiciada de la sociedad burguesa. Pero había enormes malentendidos. Los cineastas no se sentían comprometidos con armar personajes o situaciones que involucraran al espectador, y las bases narrativas eran débiles o de plano inexistentes. Fin de cita. Lo que quiso entonces ser provocación y posicionamiento contracultural deviene el lugar común de los símbolos y las representaciones rituales
de una cultura popular que una élite ilustrada se apresura a glorificar de modo un tanto complaciente. Hay elogios de lo kitsch y una aclimatación apresurada en México del concepto Kant difundido por Susan Sontag. Se decreta que en la cultura popular hay cosas tan irremediablemente malas que por el pasmo visual y el deleite humorístico que procuran se vuelven inevitablemente buenas. El cine de Juan Lorol es al respecto un caso emblemático, pero los ejemplos abundan y se diversifican a medida que las élites culturales se dan a la tarea de rescatar del olvido todo un escaparate de imágenes y situaciones grotescas de películas de ínfimo presupuesto e imaginación más precaria aún, que más de un intelectual calificará de surrealistas, cuando no de grandiosas. De este modo, lo que en un principio pretendió ser una corriente artística impugnadora de la estética y los valores burgueses, paulatinamente se volvió una mercadotecnia de lo insólito y lo extravagante, perdiendo en el camino esa fuerza corrosiva y toda la ironía que el cine de Buñuel, por ejemplo, sí supo preservar durante décadas. Lo que el volumen, el ojo y las narrativas aclara a sus lectores es primeramente la distinción muy pertinente entre el cine surrealista y otras expresiones de la vanguardia fílmica, como por ejemplo el formidable divertimento de René Clair entre acto, que como recuerdan Aurelio de los Reyes y antes que él, Georges Sadoul, jamás pretendió ser cine surrealista, aun cuando por facilidad se le identificara a menudo con dicha corriente. Aclara también el libro la presencia muy esporádica y caprichosa de elementos surrealistas en un cine mexicano que jamás se distinguió por su carácter subversivo en sus señalamientos muy ocasionales de las manías y prejuicios de la moral burguesa. De los Reyes destaca muy oportunamente la influencia del cine de Jean Vigo, en particular de la cinta Cero de Conducta y su registro en cámara lenta de una batalla de almohadas entre estudiantes con nubes de plumas flotando cual copos de nieves en un cuarto, la influencia que tuvo en una poética secuencia onírica de los olvidados. Javier Espada, por su parte, cita en su ensayo las palabras de Buñuel al evocar su cinta surrealista más emblemática. La Edad de Oro, dice el aragonés, es una película romántica, realizada con todo el frenesí del surrealismo, la única que filmé en un estado de euforia, entusiasmo y fiebre destructora. Cabría añadir que es tal vez el ejemplo más elocuente del poder subversivo de una pasión erótica que desafía sin concesión alguna a todas las convenciones sociales de su tiempo. El Ojo y sus narrativas es una reunión de ensayos que intentan trazar el camino accidentado del surrealismo en el cine, señalando las paradas clave, las desviaciones inevitables, sus numerosos puntos de encuentro con las artes plásticas, pero sobre todo esa gran vitalidad suya que en un tiempo de frenesí cultural le hizo tocar tantos y tan diversos puertos en el mundo entero. Uno de los climas más propicios con los que se encontró fue México, y ese encuentro tan fortuito y a la vez tan venturoso es la materia del libro que esta tarde nos ocupa. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por este camino muy complejo, muy interesante. Volker Rivinius, ahora te voy a presentar oficialmente esta vez. Nació en Versailles, Francia, es actualmente profesor de francés, catedrático de profesores y responsables del área multimedia en el Instituto Francés de América Latina, IFAL. Ha trabajado como profesor e investigador en literatura francesa y comparada en la Universidad de Colonia y Greifswald en Alemania y cuenta con publicaciones científicas sobre la novela francesa contemporánea, la novela magrebí, cómics y estudios de género. Porque ahora muchas gracias por tu discurso, Carlos. Hay muchas cosas que también quería decir. Bueno, a mí me gustan ver los fundamentos, porque una pregunta que es
escuché muchas veces del público, ¿qué significa exactamente surrealismo? El problema siempre es la preposición sur, que bueno, las frases de sur, es como dice un artículo de la revista Toma, que es mal traducido, y con razón, es normalmente tenemos que decir en español superrealismo, suprarrealismo, para que sea muy claro, pero este sur, ¿de dónde viene? Tenemos que ver un poquito de los raíces de la palabra, ya sabemos que es una palabra que fue utilizada por la primera vez por el poeta francés Guillaume Apollinaire, pero además tenemos que ir un poquito más atrás y vamos a encontrar la filosofía de Friedrich Nietzsche, el concepto de surhomme, Übermensch en alemán y superhombre o superhombre en español. Es que es un concepto creado para definir un hombre superior. Este va del nacimiento a otras cosas como el personaje de Superman en los Estados Unidos, que es como la versión cretina de este superhombre nietzscheano. Pero la idea es de construir una realidad que es más amplia, más grande que la realidad que conocimos. Explica un poquito el surrealismo. Entonces, cada vez que hay un proceso constructivo de ampliar la realidad, aparecen cosas como el surrealismo. Bueno, si lo voy a definir así, es una definición que vale para muchas formas de arte, al menos a empezar con el romanticismo alemán, pero antes con las experiencias de la novela del escritor francés Denis Diderot, y va como un filo roja de las poetas como Baudelaire, como Verlaine, como más tarde el dadaísmo, como más tarde muchos movimientos de vanguardia como el futurismo, el estudiantismo aquí en México, y más tarde los beatniks, y más tarde los hippies, y más tarde los punks. Todo eso es un poquito la misma cosa. Bueno, no es exactamente la misma cosa, pero hay muchas cosas paralelas que suceden cada vez cuando uno quiere cambiar un poquito la realidad, que si es una realidad que parece pesada por algunas personas, van a cambiar eso y realmente es como la hora del surrealismo. Podemos decir como que había un segundo surrealismo, que es el surrealismo de los años 60, con el personaje de Fernando Arrabal, el creador del teatro Pánico, que no es un teatro de angustia, pero un teatro del dios Pan, que es el dios de todas las lujurías. Y esta vez había también películas mexicanas de Gámez y sobre todo Jodorowsky, que va a ser Luis, que es una inspiración, una adaptación directamente de Fernando Arrabal. Entonces sí había en este segundo surrealismo había cosas en México, pero no solamente en México, pero también todo el mundo pop de los años 66-67, en Londres y también en San Francisco estaba inspirado por eso. El mundo de los Beatles, Sgt. Pepper, Lonely Scorpions, por decir, es surrealismo. No es música surrealista porque ese no existe, pero con el texto que tenemos sí puede ser eso. Entonces sí hay como tradiciones de movimiento surrealismo, pero creo que tenemos que dejar la libertad al espectador de si es surrealista o no. Esta es puede ser que es la buena noticia del surrealismo, que va a dejar la libertad y no se puede completamente objetivar o dar una visión objetiva del movimiento. Es como tan individual como una relación individual entre el consciente y el inconsciente. Entonces sí va a dar mucha libertad al espectador, que puede ver cosas como surrealistas o no.
Bueno, es que es un poquito eso que queremos mostrar con este libro, de maneras creo bastante diversas. Sí, bueno, pues creo que es todo. Entonces, muchas gracias y que disculpen otra vez mi español, también soy lista.